Bueno, me informan que ya hay audio, que hay imagen, entonces vamos a dar inicio para la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces un saludo para las personas que se conectan en este momento de Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Vamos a ver la conferencia número 40 del temario de fase A. Esta conferencia se llama El sacrificio por la humanidad. Es muy importante tener en cuenta el objetivo que vamos a ver en esta charla. ¿Por qué? Aquí vamos a entender uno de los tres factores de la revolución de la conciencia. Recordemos que el primero sería entonces el nacimiento espiritual. Debemos también llevarlo con la muerte psicológica y no podemos dejar de tener ese ánimo, esa fuerza, ese combustible que nos va a dar ese impulso que es el sacrificio por la humanidad. Entonces es muy importante que profundicemos en este factor para poder entender el porqué de llevar este conocimiento y tiene ciertas reglas. ¿Para qué? Para que nosotros mismos empecemos a experimentarlo y no nos convirtamos en seguidores o en fanáticos, porque ese no es el objetivo de este conocimiento. Entonces, veamos el sacrificio por la humanidad. ¿Qué es el sacrificio por la humanidad? Es llevar este conocimiento de forma desinteresada a todo el mundo, ¿sí? A todas las personas, a toda la humanidad. Si nosotros estudiamos el término sacrificio, viene de la palabra sacro oficio o oficio sagrado. ¿Y este oficio sagrado cuál es? Cuando nosotros estamos oficiando, estamos enseñando, vamos a encarnar una fuerza que está dentro de nosotros, que es de nuestro propio Padre, de ese ser que nos da todo el impulso y todo el ánimo, pero que en la medida que nosotros empezamos a despertar ese desinterés por enseñarle a las demás personas la forma de poder liberarse de todo nuestro ego, de toda nuestra ignorancia, de nuestros defectos, entonces estamos encarnando esa fuerza. El oficio del Padre es el de la sabiduría, es el de enseñar. Veamos que nosotros a veces en alguna crisis o en algún problema, hasta de forma mecánica decimos, no, pero Dios mío, por favor, ayúdame, dame sabiduría, yo no sé qué hacer con este problema, cómo puedo resolver esto. Pues estamos ahí invocando a nuestro ser, a nuestro Padre, ese que está en dimensiones superiores, pero que si nosotros le damos la oportunidad de que se manifieste, pues Él nos va a dar esa sabiduría. Pero es importante que cuando nosotros le enseñamos a las demás personas la forma de autorrealizarse en especial, estamos encarnando esa fuerza de una forma muchísimo más consciente. ¿Por qué? Porque es que este conocimiento, como dice Camilo, es para la conciencia de las personas. Este no es un conocimiento ni para la personalidad, ni para la profesión, ni para los placeres, las cosas pasajeras, no. Como es un conocimiento que va es dirigido a la conciencia, por eso es que es algo objetivo, algo real y algo consciente. Es decir, es la fuerza de nuestra propia conciencia intentando compartir ese mismo conocimiento de una forma muy real y muy objetiva. Tristemente, si nosotros echamos una ojeada a lo que es toda la sociedad en diversos países, en diversos lugares, nosotros vamos a darnos cuenta que la humanidad desconoce para qué vivimos. Todos nosotros desconocíamos en un punto o lo desconocemos. No tenemos ese objetivo claro, pero ¿por qué sucede esto? Porque nadie nos lo ha dicho, no teníamos la menor idea, no sabemos para qué vinimos a esta manifestación, para qué es la vida. Entonces, desafortunadamente, se considera que la vida es nacer, crecer, reproducirnos, experimentar, agotar toda nuestra juventud, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía y prepararnos para la vejez y para la muerte con toda la inconsciencia. Tenemos un hipnotismo y estamos completamente fascinados con nuestra conciencia dormida. Esto hace que cada uno de nosotros sienta el tedio, la pereza de la existencia. Uno se da cuenta que a veces cuando uno no tiene un objetivo claro en su vida, pues le da lo mismo vivir o no vivir, o eh, espera uno los fines de semana para salir a tomar, a beber, porque sencillamente ese es el objetivo que nosotros con todo nuestro ego consideramos que es la vida. Entonces las personas dicen, no, usted no ha vivido, uy, no, usted no sabe lo que es la vida. Vivir es emborracharse, es estar en la degeneración, en los vicios, es probar tal cosa, es dedicarse uno a ser alguien en la vida. Pero ¿qué es ser alguien en la vida? ¿Qué está dentro de nosotros? ¿Qué es lo objetivo que realmente debería tomar esas riendas de ser algo en la vida?
pues es nuestro propio ser y nuestra propia conciencia. Mientras nosotros no tengamos claro ese objetivo real y verdadero, pues a nosotros la vida siempre va a ser como en la horizontal, como lo veíamos en la vida y el nivel de ser. Va a ser algo muy plano, va a ser algo pasajero, va a ser algo del tiempo, hasta rutinario. Veamos que nosotros todos tenemos una mecanicidad en nuestra profesión, en nuestras actividades del diario vivir. Y si nosotros analizamos un día y vamos y miramos todos los días del mes, estudiamos un año, 2 años, nos vamos a dar cuenta que siempre somos los mismos. Es decir, la vida en este momento está desenfocada en todo lo que nuestros defectos quieran hacer con nuestro tiempo y con nuestra energía. Cuando nosotros ya sabemos cuál es el objetivo de la existencia, que no vinimos acá o a sufrir o a choquearnos de forma equivocada, a convertirnos en víctimas de nuestras propias circunstancias, a venir a cumplir con ciertos propósitos pasajeros, entonces ya se tiene esa responsabilidad de enseñarle a las demás personas cuál es la real razón de la existencia, para qué nacimos, cuáles son las posibilidades de ser que tenemos nosotros. Camilo siempre explica algo y él dice que todos los seres humanos tienen una chispa, esa esencia, ese 3% de conciencia, ese espíritu que emana de ese Padre cósmico común, de ese sagrado sol absoluto de donde viene toda la divinidad. Es decir, que esa parte de ese espíritu dentro de nosotros tiene todas esas grandes capacidades y posibilidades de poder convertirnos en algo más que meras máquinas hipnotizadas por toda nuestra personalidad. Entonces, esas son las grandes posibilidades de ser que tenemos. Mientras nosotros tengamos vida, mientras nosotros tengamos salud y tengamos este conocimiento, pues tenemos grandes posibilidades de poder liberar nuestra conciencia, de poder autorrealizarnos. Es evidente también que hay algo que aclarar y es que todos nosotros vamos a tener un libre albedrío. Esto no es impuesto y no podemos entonces irrespetar ciertas religiones o ciertas filosofías o ciertos conceptos que las personas tengan. Cada quien debe darse la oportunidad y empezar a comprender por sí mismo. Nosotros, a uno le llegó este conocimiento, pero si uno lo vuelve una creencia, pues sencillamente el creer o la falta de trabajo hace que para uno sea igual esto o otra cosa, pero cuando empezamos a vivenciar, cuando uno empieza a experimentar a través de la muerte psicológica ciertos procesos, se empieza a comprender que existen dimensiones superiores, que podemos desdoblarnos, que podemos entrar en planos superiores a través de la meditación. Este conocimiento se vuelve un tesoro, así como lo tenemos en la publicidad. Es un tesoro completamente porque nos va a permitir poder liberarnos de esa esclavitud de todos nuestros defectos. Normalmente uno cuando habla de sacrificio, lo vemos en bastantes lugares, en el trabajo, con la familia, en el estudio. ¿Qué pasa con esa palabra? Uno ve mucho sufrimiento, ve dolor, ve tedio, ve tensión cuando uno dice, no, es que me tengo que sacrificar. ¿Pero por qué sucede esto? Tristemente nosotros como somos un 97% de conciencia atrapada en todos nuestros defectos, es decir, que esa conciencia es la que le está dando la vida a nuestros defectos, pues esto hace que la fuerza de ese egoísmo nos haga ver terriblemente doloroso esto, nos cueste mucho trabajo invertirle un tiempo para que las personas entiendan cuál es el objetivo de su existencia, que puedan entender cómo pueden eliminar un defecto, pero como hay muchos defectos de nosotros, entonces esto es lo que hace que seamos demasiado egoístas. Veamos que el ego proviene del egoísmo. ¿Sí? Todo nuestro ego, todos nuestros defectos son egoístas. Si nosotros vemos la lujuria, si nosotros vemos la ira, la codicia, la pereza, la vanidad, el engreimiento, todos estos detallitos y defectos son egoístas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quiere abanderarse, quiere tener la exclusividad y quiere siempre estarse manifestando. Entonces, cuando uno desafortunadamente no tiene claro ciertos procesos de lo que es la enseñanza, de lo que es la sabiduría real y verdadera, no de un libro, no de una página en internet, no porque me lo dijo alguien, sino sencillamente porque es que es buscar extraerla dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, pero todo este egoísmo dentro de nosotros es el que va a ser ese obstáculo. La mayoría de personas cuando llegan a este tipo de conocimiento de sí mismo, a estas conferencias,
ven que es muy fácil llevar a la práctica los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Y las personas dicen, ah, no, hacer sacrificio por la humanidad, no, pues eso es muy fácil, yo le hablo a todo el mundo y ya. En el sexo, pues bueno, pues tengo pareja, yo puedo empezar a hacer la transmutación sexual y ya listo, eso es fácil. Y lo de la muerte psicológica, ah, no, pues eso es uno está observando y pidiendo muerte, listo, no, eso es muy fácil. Pero cuando empezamos a llevar esto a la práctica, ¿qué sucede? ¿Por qué se nos va volviendo difícil? ¿Por qué vamos a empezar a ver una oposición, una fuerza que nos cuesta, una mala voluntad? Pues porque es que normalmente, como podemos ver en esta imagen, dentro de nosotros hay miles y miles de detallitos y por eso es que nosotros no podemos ver el sacrificio como algo simple y sencillo. Si nosotros no tuviéramos todo ese ego, sino como los grandes maestros que a través también de un trabajo buscaron el proceso de la iluminación, el proceso de la cristificación, el proceso del despertar de la conciencia, uno se daba cuenta que todos estos personajes como el Cristo Jesús, como Krishna, Buda, bueno, todos ellos que han estado exaltados en diferentes culturas, siempre dejaron un legado de conocimientos y de enseñanzas. Y uno se daba cuenta que estos sujetos emanaban amor, emanaban nobleza, pero esto era fruto y producto de haber hecho un trabajo arduo psicológico de eliminar sus defectos. Mientras nosotros tengamos estos defectos psicológicos, vamos a tener que luchar con esa mala voluntad que no nos va a dejar empezar digamos, a llevar a cabo este factor. Entonces, nosotros empezamos a ver complicado este trabajo. Cada defecto de nosotros, cada detallito, quiere empezar a apuntar hacia diferentes direcciones. Veamos, por ejemplo, al yo que le gusta parrandear. Ay, no, venga, hoy es sábado, hoy es viernes. No, yo qué conferencia, no, yo me voy a bailar. Es mi tiempo, todo el día trabajando, toda la semana. No, 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 yo tengo que sacar tiempo para mí. Veamos el yo que le gusta meterse al Facebook o al que le gusta hablar con los vecinos o las amistades, al que le gusta estar planeando vacaciones. No estoy diciendo que esto sea malo, es para que nosotros veamos que cuando a nosotros nos llaman a ir a la rumba o a ir a la charla, uno, ah, sí, chévere, y siente un ánimo agradable. Pero cuando nosotros nos invitan a venga, le enseñamos una técnica de meditación, o venga, le enseñamos esto, o venga, reflexionamos sobre un defecto, uno por allá como que, uy, no, pero más tarde es que tengo sueño, estoy cansado. Esos son los defectos que siempre van a poner un obstáculo en toda en todo el desarrollo de ese ánimo de despertar nuestra conciencia. Además, tenemos en el interior otro defecto que es muy grande y es el miedo, es el temor. Nosotros no tenemos solamente un temor, tenemos miles y miles de miedos, no más cada defecto tiene miedo. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno empieza a observarlos, la ira va a sentir miedo porque sabe que va a tender a desaparecer, la lujuria también, la vanidad, el orgullo, el yo que le gusta mirar chicas o chicos, el de la pornografía. Ahora a eso sumémosle que vamos a dejar de darle alimento a estos defectos para empezar a buscar una fuerza y hacer una sola fuerza en una dirección que es para empezar a enseñarle a las personas, pues cada uno de ellos a nosotros nos va a meter conceptos, emociones, sentimientos, donde nos vamos a sentir inseguros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros el amor está atrapado en todos nuestros defectos y ese amor también es el fuego, lo que nos va a permitir a nosotros poder enseñar de una forma desinteresada. Uno se da cuenta que bueno, hay personas que tienen grandes virtudes de servicio, de caridad, y esto es muy valioso. Pero aún así, muchas veces nosotros también podemos observar interiormente que a veces no hacemos algo porque sí, sino porque hay un interés de por medio. Desde pequeñitos, uno en el colegio, en la escuela o en el jardín prestaba las cosas, pero porque tal vez a uno también le iban a prestar algo. Si nosotros miramos en el trabajo, en la universidad, podemos observar distintos aspectos, distintos eventos y vamos a hallar siempre ciertos yoes, ciertos aspectos que se van a interesar en algo y por eso es que nosotros vamos a darnos a servir, a ser colaboradores, porque estamos buscando un interés de por medio. No estoy diciendo que todas las personas o que siempre sea así, pero sí es importante empezar a identificar cuáles son esos defectos que siempre están
intentando ayudar o colaborar, pero que por allá hay escondido un resortico secreto de interés o que se espera algo a cambio. Nomás el hecho de uno esperar las gracias de otra persona ya es esperar algo. Entonces, lo importante es empezar a quitarnos esos defectos que siempre están esperando algo, algo de los demás. Bueno, yo doy esto, entonces cuando yo necesite a mí tal cosa, o yo colaboro con esto y entonces me van a reconocer, me van a tratar mejor. Todo eso es amor propio, todo eso es autoconsideración y eso hace que se sienta un temor, una inseguridad cuando nosotros vamos a empezar a enseñar algo que es completamente opuesto a todo nuestro ego. El amor siempre se ve en las obras, el desamor a raíz del temor lo vemos en la omisión. Hay un dicho muy cierto que dice que las palabras, el amor son obras y no buenas razones. Uno puede decirle a una persona, sí, no, yo lo quiero, no, yo te amo, yo tal cosa, yo voy a hacer, yo esto, pero las palabras se las lleva el viento. Las obras es lo importante y es lo que a nosotros nos van a medir en cada situación, en cada aspecto. Cada obra de nosotros tiene un grado de intención, tiene un grado de conciencia. No es lo mismo yo juzgar a alguien o ser violenta o agresiva con una persona a poder brindar caridad o poder colaborarle a alguien o poder enseñarle a alguien este conocimiento. Son dos obras muy diferentes. Entonces, por eso el amor siempre va a estar reflejado en las obras. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y como este conocimiento, pues es una obra de amor, se va a alimentar con amor. Es decir, necesitamos sí o sí empezar a sacrificarnos por la humanidad inmediatamente. ¿Para qué? Para que se dé ese proceso de desegoistizarnos, es decir, empezar a darle un duro golpe al ego y empezar a hacer lo opuesto. ¿Para qué? Para que empecemos a experimentar lo que se siente servirle al otro sin esperar nada a cambio, lo que se siente uno poder enseñarle a alguien algo objetivo. Veamos que estas conferencias no buscan que las personas aprendan a ser más malas o que aprendan a ser más mañosas o traicioneras. No, lo que busca es que nosotros empecemos por nuestros propios medios a buscar a nuestro guía interno, a nuestro Padre, a nuestro ser, a esa conciencia y dejar cada vez que se manifieste más en la medida en que vamos identificando defectos y los vamos eliminando. Estudiemos esto. La palabra desegoistizar quiere decir dejar de ser egoístas con los demás, empezar a compartir lo que tenemos con los demás. Si en verdad queremos lograr algo, debemos empezar por eliminar el ego. Y en el egoísmo en nosotros, pues no nos va a dar esa oportunidad, esa capacidad. La clave es empezar a despertar ese amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a sacrificarnos por la humanidad. Veamos acá algo interesante y es, ¿qué es lo que nosotros realmente tenemos? ¿Cuál es nuestro verdadero patrimonio? Y acá no estoy hablando de casas o de bienes materiales o de conocimientos de profesiones, no. Realmente una persona puede tenerlo todo, pero si esta persona en algún momento pierde su estabilidad, pierde su trabajo, pierde muchas cosas, pero si conoce un arte, esto le va a servir y le va a ayudar para poder salir de esa situación, por lo menos no se va a dejar morir de hambre. ¿Qué sucede con estas personas donde papá y mamá les han dado todo, los han mimado, los han consentido, nunca los han dejado experimentar realmente los golpes que da la vida porque siempre están o pagando todo con dinero o solucionándole todo a la persona? Estas personas cuando se quedan sin papá y mamá son personas que realmente no saben volar, no saben buscar cómo salir adelante, se estancan, entran en crisis, emocionalmente son muy dependientes. ¿Por qué? Porque no tienen una sabiduría, no los han dejado vivir. Nosotros acá nuestro patrimonio es el conocimiento. Colocaba un ejemplo de forma, digamos, en el común. Si una persona que sepa hacer empanadas, bueno, pierde su trabajo y haciendo empanadas va a poder por lo menos trabajar en algún lugar o las prepara y las vende. Pueda que no viva de la misma forma, pero no se muere de hambre. Pero ¿qué pasa con una persona que no sabe hacer nada? No sabe o tejer o no sabe preparar algo o no conoce alguna habilidad, pues sencillamente esta persona se muere, se lo traga la vida. Ahora veámoslo en el caso del conocimiento. Si nosotros vamos a mirar
cuál es nuestro verdadero patrimonio, qué es eso que es de nosotros que no nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar la ropa, nos pueden quitar mejor dicho, la estabilidad económica, el trabajo, pero ¿qué es eso que no le pueden quitar a uno? Pues toda nuestra sabiduría. Y esta es la sabiduría que nos va a permitir a nosotros revolucionarnos y poder llegar a eso que se conoce como el trabajo de la autorrealización en una existencia. Si nosotros reflexionamos en esto, entonces vamos a darnos cuenta que lo que poseemos es un conocimiento, es una riqueza, es un gran tesoro que no se puede contar con todo el dinero de este mundo acá físicamente y no podría compararse tampoco con nada. Una persona que sepa aprender a vivir inteligentemente es alguien que a través de las adversidades o de situaciones incómodas siempre va a salir avante y no porque sea una persona que actúe de forma equivocada, no, sencillamente a cada evento le va a poder dar ese billete apropiado. Veamos que una persona en un momento que no tenga un conocimiento de aprender a observarse, de conocer sus defectos, en un proceso de ira es capaz de que va y mata al otro, o lo matan a él, o se busca un problema bien tremendo, termina en la cárcel. Pero una persona que en un momento ya conoce los procesos psicológicos, ha podido identificar su ira, ha podido identificar esa violencia que tiene en su mundo interior, y si la empieza a trabajar a través de la técnica de la disolución de ese defecto, en un momento determinado o en un evento que venga de violencia, pues esta persona a través de controlarse, de pedirle a su divina madre que le quite esa emoción negativa, puede subsanar muchas cosas que alguien que no conoce los procesos de uno poder eliminar sus defectos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo es que nosotros vamos a defendernos realmente en la vida. Veamos ahora el sexo. El sexo se hizo para que nosotros pudiéramos hacer una creación superior, pero a través del mal uso de la energía creadora sexual, vemos la degeneración, vemos la destrucción de matrimonios, vemos que las personas han caído en bajezas infrasexuales muy pesadas, vemos procesos de violación, de pedofilia. Todo esto es producto de la ignorancia que hay en cómo podemos utilizar nuestra energía creadora sexual. Entonces, cuando tenemos ese conocimiento, que nuestra simiente, esa semilla, esa energía creadora sexual, nos va a dar esa oportunidad de poder convertirnos en verdaderos hombres, y aquí me refiero al hombre y a la mujer, que llegan a ser una creación de sus vehículos existenciales que son para su propio ser, pues es una persona que tiene una sabiduría impresionante. ¿Por qué? Porque esto es producto de poder dejar manifestar cada vez su conciencia. Y esto a nosotros no nos lo pueden arrebatar. Tal vez nos podrán silenciar, nos podrán callar, de pronto uno tendrá que verse en un momento más adelante en la humanidad a esconder este conocimiento como ya ha pasado en otras épocas, pero bueno, mientras una persona tenga esos tres factores y pueda trabajar en ellos, de ahí va a extraer toda la gran sabiduría de su mundo interior. Cuando nosotros compartimos estas conferencias, estas charlas, este conocimiento universal, estamos dejando de ser egoístas y le estamos dando la posibilidad a las demás personas para que también puedan realizarse, autorrealizarse. Veámoslo normalmente en el común, cuando uno ve una promoción o algo así, uno qué es lo que quiere. Uno quiere que la mamá, la amiga, la hermana sepan de esa promoción porque es que es algo muy bueno. Esto es algo muy subjetivo, pero si nosotros sabemos que podemos quitarnos esa venda de nuestros ojos internos y empezar a explorarnos a nosotros mismos, empezar a extraer esa sabiduría a través del desdoblamiento, de la meditación, de la reflexión, de la comprensión, de todas estas prácticas que sirven es para que nosotros podamos experimentar eso verdadero y superior, pues esto uno dice, no, esto lo conozco yo y tengo que decírselo a todo el mundo porque es algo muy valioso. Conozco una persona muy de cerca y él estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte y él empezó a experimentar estos procesos de la muerte psicológica y él se dio cuenta de que eso servía, estaba en una crisis de pareja, ¿sí? Y él curiosamente empezó a conocer personas que también estaban en una situación similar y él les decía, mira, existe esto, existen los defectos, están las emociones negativas que nos quieren robar energía, aprenda a pedirle muerte a su madre, hay unos defectos que nos quieren llevar a sentir todo esto negativo, pero si la persona no se da la oportunidad,
ya uno no puede hacer nada, no los puede obligar, no los podemos convencer, pero esto es para que nosotros nos demos cuenta que cuando uno empieza a experimentar este conocimiento, uno se va a dar cuenta que es necesario llevarlo a todo el mundo, empezar a hablarle a todo el mundo sin fanatismos, sin misticismos, sino con la claridad y con la realidad que nosotros debemos tener en cuenta. Pero entonces, ¿qué debemos comprender ahora? No debemos convencer a nadie. Hay muchas personas, hay muchas sectas que caen en este error, donde convencen a la persona, no, pero es que mire, usted tiene que entrar acá, porque es que si usted entra acá, entonces toda su familia está a salvo, o mejor dicho, si usted no entra aquí, entonces usted es un hijo del pecado, usted es un infeliz, se va a pudrir en el infierno. No, nosotros no debemos hacer eso. Como lo decía ahorita, cada quien que se da la oportunidad, porque es una decisión, pues uno mismo se va a convencer producto de su propio trabajo. Si uno en un día ve la conferencia número 1, por ejemplo, y nos hablan del proceso del desdoblamiento astral, y podemos empezar a experimentar esta técnica y nos da resultados, pues uno que va a decir, uy, no, esto es verdadero, esto sirve. Y empieza uno a experimentar el trabajo de la sexualidad con su pareja, que es buscar desarrollar ese amor, pues uno cada práctica de sexo va a sentir amor por la pareja. Entonces uno empieza a decirse, esto, con esto me siento lleno, con esto puedo experimentar algo verdadero y diferente a lo que, por ejemplo, la lujuria nos muestra, a lo que nos muestra la codicia, la pereza, todos nuestros defectos psicológicos porque están dentro de nosotros. Pero debemos respetar cada quien está en su proceso y cada quien debe tener un libre albedrío. Tampoco podemos caer en el error que entonces no, a la persona no le interesa este conocimiento, entonces uno empieza ya a señalar, no, es que ese es un degenerado, ah, es que eso que se pudran de malas, aquí lo que importa es que yo sí estoy trabajando y los demás no, no, no podemos hacer eso. Debemos tener también esa empatía, el comprobar, el comprender nos va a llevar a darle a esa conciencia eso que necesita saber para que esa conciencia le dé la fuerza, el impulso a la persona y se anime. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que a través de un trabajo interior consciente es que nosotros vamos a poder ir a pescar esas conciencias que también van a sentir una inquietud de empezar a trabajar con el despertar de la conciencia. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta y son unas condiciones para el sacrificio por la humanidad. Unas reglas, no es que se esté condicionando a las personas, pero es algo que es crucial y básico si nosotros realmente no queremos desviar este conocimiento. Lo primero es que debemos entregarlo puro, sin agregarle, sin quitarle cosas, lo que es del conocimiento. Nosotros hemos hablado a lo largo del temario que son tres factores. Entonces está el nacimiento espiritual, la unión sexual de un hombre y una mujer sin llegar al orgasmo. ¿Para qué? Para hacer ascender esa energía y así poder crear nuestros cuerpos. El otro factor es la muerte psicológica, empezar a activar ese sentido de la autoobservación. ¿Para qué? Para juzgar nuestros defectos, para identificar esos actores que siempre nos quieren quitar toda nuestra energía e invertirla en cosas egoicas. Y el tercer factor, este que estamos hablando, de llevar este conocimiento para todas las personas y que se enteren cuál es el verdadero objetivo. Entonces son tres factores, no son más factores, no es uno solamente, no, que entonces con la muerte psicológica yo me voy a autorrealizar, no. Estos tres factores son como un triciclo, donde una llanta esté pinchada o no tengamos esa llanta, pues va a flaquear, es decir, nos va a costar mucho trabajo. Son tres factores nada más. El otro aspecto que debemos tener en cuenta es entregar el conocimiento gratuitamente. Este conocimiento, como decía anteriormente, no lo podemos cobrar porque no lo podemos comparar o comprar con todo el oro del mundo, porque sencillamente es un conocimiento que es para la conciencia. Entonces, ese pago, digamos que lo haremos nosotros en la medida en que vamos trabajando nuestros defectos y vamos liberándonos. Ese es el pago, poder liberar nuestra conciencia de todas esas tinieblas internas. Entonces, no podemos volver un negocio. Estas conferencias, tristemente, en muchas escuelas
que las enseñan, los procesos de meditación o los procesos del desdoblamiento astral, y las personas caen en el error de cobrar. Cobran una sesión, cobran, hoy en día algunas personas le llaman el coach, ¿sí? Coaching, acompañamiento de tus emociones, cómo poder ser mejor persona o cómo poder vivir más inteligentemente, y le ponen un valor a esto. Entonces, si ya nosotros convertimos esto en negocio, ya no es sacrificio, sencillamente es un negocio, y pues realmente nunca vamos a poder ver algo diferente en esto. Vamos a ver que a este factor también se le llama la mística. ¿Qué es mística? La mística es el ánimo, es ese impulso que una persona le mete a algo que le apasiona, que le gusta, que le siente amor. Veamos primero un ejemplo para poderlo entender más a fondo. Un cocinero, una persona que se dedica a preparar alimentos, debe tener un ánimo para prepararlo. De lo contrario, pues uno como que hasta se enferma del estómago. Venga, esto le faltó sal. Pueda que sepa muy rico, pero le falta un ingrediente secreto. ¿Cuál? El amor. Es ese ánimo. Veamos ahora una persona que toque un instrumento. Saca una guitarra y empieza a sacarle notas y notas, pero como que es algo insípido, es algo que no transmite, pues sencillamente uno dice, a esta persona le falta ánimo. Ese ánimo es la mística. Lo mismo sucede con estas conferencias. Debemos tener un ánimo para dictarlas, para llevar ese conocimiento. Esa es la mística, es ese amor que se desarrolla por nuestro trabajo interior y por llevar el conocimiento al trabajo interior de las demás personas. Es muy importante cuando uno va a dar una conferencia poder dar esas comprensiones que se han tenido, que son de la conciencia, para las conciencias de los demás. La mística, por ejemplo, en las conferencias, pues ¿cómo la vamos a ver? ¿Qué tal uno sentarse y no, sí, pues no, hay que morir, ¿no? Y es que el conocimiento es importante, no. Y no es de actuar, no es de ser uno sobreactuado o de aparentar, no, es que sencillamente es algo que a uno le anima, uno poder darle esa oportunidad a otra persona que pueda conocer la puerta, el secreto para poder llegar a ese proceso de la autorrealización. Entonces, eso es mística. Tristemente, algunas personas piensan que la mística está asociado con velas, velones, cuarzos, cosas así de tipo de brujería. No, la mística es el amor que nosotros le vamos a meter a cualquier cosa que vayamos a hacer. Cuando nosotros vamos a arreglarnos o vamos a bañarnos, pues debemos tener un ánimo, o si no nos daría igual organizarnos o no organizarnos. Lo mismo cuando uno va a comer. Veamos cuando nosotros estamos tristes, ¿qué sucede? Pues uno siente como una apatía, una tristeza, y eso es porque el ánimo, que es esa emoción, pues está enfocado es en toda nuestra depresión. Entonces, por eso es importante tener una mística para las prácticas. Cuando nosotros vamos a desdoblarnos, vamos a hacer procesos de meditación, procesos de relajación, vamos a intentar hacer una técnica de meditación con koanes, pues debemos tener un ánimo, debemos tener una mística, es decir, ese ánimo. Cuando vamos a trabajar en el nacimiento con nuestra pareja, debemos tener una mística, no vamos a entrar ahí todos fríos, ahí aburridos, no, pues que, no, pues mejor no haga nada. No, debemos es tener ese ánimo. ¿Y cómo recuperamos ese ánimo? Con el equilibrio de los centros. Nuestro fuego siempre se está invirtiendo en todos nuestros defectos, pero en la medida en que nosotros vamos pidiendo muerte, de instante en instante se va recuperando ese fuego, ese fueguito, y cuando nosotros vayamos a llegar a la práctica de sexo con la pareja, pues ese ánimo, ese fuego está ahí, producto de un muy buen ahorro de energía. Entonces quería aclarar eso para tenerlo muy presente. Veamos que todas las religiones cayeron en ese error de empezar a cobrar. Se cobra por una misa, se cobra por un bautizo, hasta morir se cuesta, la confirmación, el matrimonio, bueno, todas estas cosas tienen un costo, y eso es por los intereses que están apoderándose de la sabiduría, que pues ignoran digamos que lo objetivo que tiene esto detrás. Veamos el tercer aspecto. Debemos entregar este conocimiento a todo el mundo. Acá no podemos hacer distinción de sexo. No, porque esta persona es como amanerada, o esta persona es como, no sé, esta es mujer, no, este es hombre, no, yo solamente le enseño a las mujeres, no. Acá no se tiene en cuenta eso,
es para todo el mundo. No se debe tener en cuenta la raza, el color. No, es que como es blanco, entonces yo no le enseño. Como es amarillo allá, oriental, entonces tampoco. Es africano, entonces yo no le enseño a ellos. No, nada de eso. Debemos tener en cuenta que este conocimiento rompe todos esos conceptos y todas esas barreras. Nada de clase social, de riqueza, de raza. Veamos que dentro de nosotros a veces hay un yo selectivo que dice, no, este de pronto sí, este de pronto no. Nosotros no tenemos la conciencia despierta para conocer eso. Debemos es enseñar a ver, eso es como cuando el pescador coge la, la red y la atarraya y la bota al mar. Él no se va a poner a decir, ay, no, ojalá que no caigan peces de color blanco o peces de color rojo, no, él lanza y lo que caiga y ya ahí empezará a hacer su escogencia ya. Es algo así. Nosotros debemos llevar este conocimiento sin tener esos conceptos del egoísmo. Otra cosa es que no debemos modificarlo. Este conocimiento fue dejado por seres despiertos, grandes maestros. El maestro Samael hizo su trabajo de develar todo este conocimiento. Él hizo un trabajo, él hizo un camino. No estoy diciendo entonces que haya que seguirlo, pero era un ser de conciencia despierta, es un ser autorrealizado y develó todo este conocimiento que ya se encontraba escondido, que es un conocimiento universal y que ha estado en grandes culturas. Más adelante entonces han venido maestros también a enseñar estas pistas, estos tres factores. Veamos lo que decía el Cristo Jesús. Él decía, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Esa es la síntesis de los tres factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuál es la cruz? El sacrificio por la humanidad. En la medida en que nosotros vamos despertando más conciencia, ese sacrificio se va volviendo más pesadito. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de llevar este conocimiento a todas esas conciencias, a todos los hermanos del planeta Tierra. Niégate a ti mismo, pues es la muerte psicológica y sígueme. Bien, entonces ahí están los tres aspectos que nosotros debemos tener en cuenta y que en incontables culturas vamos a ver que también se han enseñado. Entonces estas pistas se dejaron para el despertar de la conciencia, fueron ordenadas con ese objetivo, para que la persona que empiece a estudiarlas empiece a tener un engranaje, una secuencia, no por algo la conferencia 2, 3, 4 tienen ese orden. Bien, entonces eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Otro aspecto, el número 5, es que no podemos quitarle, no podemos esconderle absolutamente nada. Eso adulteraría el trabajo. Veamos lo que pasó con los cristianos, ¿sí? Los cristianos tienen grandes enseñanzas, tienen grandes virtudes, pero si le quitaron el factor del nacimiento, pues ¿cómo van a poder invertir esa energía? Se dicen, somos seguidores del Cristo, pero no se entiende que el Cristo está en nuestra propia semilla, que el Cristo es ese fuego, la llama de la llama, que se encuentra en nuestra energía creadora sexual. Entonces, llegamos al orgasmo, fornicamos, que fornicar significa desperdiciar, ¿y qué va a pasar? Pues ahí no vamos a completar el mandamiento que está dentro de los mismos 10 del decálogo de no fornicar. Entonces, es uno poder quitarse todos esos conceptos que se tienen de sociedad, de religión, de educación, de cultura, de ciencia, para uno empezar a experimentar una ciencia objetiva, un conocimiento objetivo. El Cristo es una fuerza que está dentro de nosotros y que debemos empezar a desarrollar. Si le quitamos el factor del nacimiento, estamos castrando dentro de nosotros esa gran posibilidad de poder llegar a la autorrealización, que son las vestiduras del alma, las que habla, por ejemplo, este libro sagrado de la Biblia. Entonces, hay mucha desinformación que tenemos y pues como ignoramos, preferimos creer, no le damos importancia, pero cuando empezamos a ver, a comprender, a estudiar, a reflexionar, entonces se nos va a empezar a abrir esa sabiduría interior. Otro aspecto es que no podemos mezclarlo con otros conocimientos. Esto ya adulteraría ese trabajo, ya no sería lo mismo. Eso es como si yo tengo acá un vaso de agua cristalino y voy y lo mezclo con agua del inodoro, ¿sí? Dos vasos, pues este que tenía puro ya no tiene esa pureza, ya no guarda esa esencia, ya sencillamente se mezcló y es igual de contaminante al otro. Entonces, veamos que hay muchos conocimientos, escuelas, donde en algún momento hablarán de los procesos de la muerte, hablarán de los procesos del nacimiento sexual,
o de la mística, que es el trabajo con el sacrificio por la humanidad, pero le meten cosas que no son. Entonces, por ejemplo, hablan del sexo, pero se dice, no, de vez en cuando se puede llegar a experimentar el orgasmo. Esto ya es algo que está adulterando el factor del nacer. Realmente el tantrismo blanco o el nacimiento jamás va a enfocarse en uno sacar su simiente, en sacar uno esa energía creadora sexual, en llegar uno al orgasmo. Una escuela que ya enseñe los procesos de despertar la conciencia a través de la experimentación del orgasmo es una escuela que ya está desviada. Así lo mismo con la muerte. En algún momento tenía la oportunidad de hablar con una persona de este tipo de escuelas y él decía, no, la muerte psicológica, no, eso, el ego nunca va a morir, uno sencillamente lo puede reprimir o estudia tu familia y ahí te das cuenta que ciertos defectos como la ira, el orgullo, se prenden de tus padres, de tus ancestros, de tus antepasados. No, pues entonces este tipo nos estaba invitando es a culpar a la familia, porque entonces si yo tengo una mamá gritona y yo soy gritona, entonces es porque es mi mamá. No, esto es una falta de responsabilidad con nuestro propio ego. Si uno tiene un yo violento, si uno tiene un yo perezoso, un yo codicioso, es porque tenemos una maletica de yoes que nosotros mismos tenemos que empezar a resolver. ¿Cómo? A través de la técnica de la autoobservación y de pedir muerte a todos esos agregados psicológicos. No podemos justificarnos ni evadir esa responsabilidad. Si nosotros tenemos esos defectos, son nuestros. ¿Por qué? Porque los creamos. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos, estos tres factores de la revolución de la conciencia, para cuando nosotros demos con este tipo de escuelas podamos hacer una diferencia, podamos darnos cuenta que aquí la idea es encarnar el Cristo, porque el Cristo es el que va a venir a eliminar todas esas 7 semillas del error. Entonces es muy necesario saber esto. ¿Por qué es un deber entregar este conocimiento? Ahora lo vamos a ver. Ya lo explicábamos en algún punto, decíamos que nos da fuerza, que es el combustible, que es el ánimo que nos va a seguir impulsando a seguir en este trabajo interior, pero también hay unas razones por qué nos debemos sacrificar por la humanidad y debemos reflexionarlas muy puntualmente. Entonces veamos que una de las primeras razones es que la razón de ser del ser es el mismo ser. Vuelvo y lo repito, este conocimiento no es para la personalidad, no es para la profesión, no es para nuestro ego. Este conocimiento es para la conciencia. Cuando nosotros tenemos nuestra conciencia activa, sencillamente escuchamos este tipo de pistas y de inmediatamente la conciencia es la que siente ese ánimo de decir, hola, sí, esto como que sí, esto empecemos a comprobarlo, esto tiene mucha razón, es la conciencia la que nos va a dar ese impulso. Entonces, si la razón de ser del ser es el mismo ser, el ser, al ser no le interesa si la persona tiene plata, si tiene posición social, si es el dueño de una empresa, el gerente, no. El ser ve seres, ve conciencias, ve la parte objetiva de cada uno de nosotros para poder desegoistizarnos, darle un duro golpe al ego y poder quitarnos esa forma fastidiosa que nosotros tenemos de ser con las demás personas. Ah, si es de mi familia, bien, pero si es una persona X, no, yo porque tengo que ayudarle a ese, a mí nadie me ayuda, yo también he tenido que conseguir mis cosas. Esto es un claro síntoma, una clara expresión de todo nuestro ego. Entonces, por eso debemos darle un duro golpe a estos aspectos internos de nosotros. Veamos lo que reflexionábamos ahorita. Una obra de amor se alimenta con amor. Entonces, esta obra es una obra del ser y el ser es el amor en nosotros. Entonces, debemos es buscar hacer obras conscientes. Veamos el cuarto aspecto. Cuando nosotros nos dedicamos al trabajo de la muerte psicológica, ¿qué sucede? Pues estas chispitas que se liberan a través de la reflexión, de poder quitarle al defecto esa conciencia, podérsela robar, pues estas chispitas es necesario que se despierten. ¿Y cómo las vamos a despertar y a poner a servir? Cuando nosotros enseñamos a los demás. Veamos, y es algo que he experimentado, uno a veces se estanca muchísimo en el trabajo de la psicología. Uno está estudiando un defecto y se estanca. Uno dice, no, pero es que ya no sé por dónde más mirar ese defecto y todavía se sigue manifestando. Y uno va y sale, o uno da una conferencia, o uno reflexiona algo con alguien, y esa sabiduría
llega uno. Es decir, que uno, ya entendí por qué este defecto tal cosa, o ya uno puede comprender más. ¿Por qué? Porque esas chispitas que se han liberado van a despertarse con ese amor y es necesario ponerlas a servir. Veamos que necesitamos ganar los méritos del corazón. Los méritos del corazón nos va a dar a nosotros el avance, nos va a dar a nosotros ese nivel de ser, nos va a ayudar a prender el fuego, por ejemplo, en la parte sexual, más rápido que una persona que no lo hace, una persona que no trata de buscar despertar desinteresadamente ese amor por las demás personas. Otra cosa es que al león de la ley se le combate con caridad. La caridad es algo fundamental en una persona que quiera empezar a despertar conciencia. ¿Y cuál es esa caridad? Pues la caridad es servirle a los demás. ¿Y qué más caridad que uno poderle llevar un conocimiento a una persona para que pueda desestancarse, salir de ese estancamiento y empiece a avanzar? La caridad también la podemos ver cuando uno ayuda a alguien, le da comida, le da abrigo, pero no nos podemos quedar solamente con eso. Es importante que nosotros podemos mezclar entonces esa caridad de ayudar a alguien, pero no le demos el pescado, enseñémosle a pescar. Mire, ahí existe un conocimiento, ahí está la opción de que usted investigue por qué tiene esa crisis, por qué tiene ese problema a través de un desdoblamiento astral, y esto nos va a llevar a nosotros a poder entender algunas cosas. El que da de lo que da, recibe. Si nosotros queremos sabiduría, inevitablemente tenemos que dar esa sabiduría. ¿Cómo la vamos a dar? Compartiendo este conocimiento. Si uno ayuda a despertar a otros, a uno también le van a ayudar. Lo que les comentaba ahorita, uno muchas veces se estanca con el trabajo o el nacimiento o con la muerte psicológica, con un defecto, pues porque se necesita sabiduría. ¿Y cómo la vamos a sacar? Pues bueno, llevando sabiduría a las demás personas. Otro aspecto es que el que tiene y no da de lo que tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Entonces veamos a veces que uno codicia muchas cosas y llega un punto donde o se le dañó lo que uno había guardado, o ya lo que uno tenía ya no sirve. ¿Por qué pasa eso? Porque el egoísmo hace su trabajo y ese es su trabajo. Cuando se tiene un conocimiento, se tiene una responsabilidad, lo decíamos ahorita, se conoce la técnica, el método para poder liberarnos, pues si nosotros no enseñamos, podemos verlo como, bueno, por el hecho de tener, le cobran y la ley se nos viene encima porque si usted tiene un conocimiento, pues es un conocimiento muy costoso para la ley divina, para las jerarquías, pues enséñelo, replíquelo, llévelo a las demás personas. Entonces, ¿cómo nos van a cobrar? Bueno, no puedo decir que sea en todos los casos, pero el karma de tener la sabiduría y no haber entregado esa sabiduría se paga con ceguera. Normalmente las personas que tuvieron un conocimiento objetivo y lo ocultaron, lo callaron, lo velaron completamente, pues tienen este proceso, este karma de la ceguera. Entonces, como la sabiduría es luz, por karma a ellos les esconden también esa capacidad de poder ver. No digo que sean todos los casos, esto está igual abierto a que nosotros lo podamos comprobar, pero bueno, ahí es para que nosotros reflexionemos. Veamos que con el sacrificio por la humanidad nosotros vamos a equilibrar el factor del nacimiento. Una persona que hace sacrificio, que tiene su disciplina con sus conferencias, sus salas, pues va a ser una persona que va a nacer 10 veces más rápido a comparación del egoísta. Lo mismo va a pasar con la muerte psicológica. Cuando uno está enseñando, pues esa sabiduría llega a uno. Veamos también algo muy importante y es que nosotros debemos el karma de 7 existencias, o sea, 7 existencias hacia atrás, 7 vidas hacia atrás. En este momento sí, tengo este nombre, tengo esta cultura, estoy en este país, tengo ciertas cosas, pero ¿usted sabe qué ha hecho o qué ha sido en otras existencias? En esas 6 existencias hacia atrás, si nosotros ni siquiera nos alcanzamos a acordar lo que hicimos hace un año, si yo por ejemplo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué hicimos el 5 de septiembre del 2018? Todos quedamos nulos. ¿Qué hicimos el 14 de septiembre? ¿Qué hicimos el 20, el 28, el 30? Si es una fecha especial, un cumpleaños, un aniversario,
lo tenemos en cuenta. Pero si no es una fecha especial, ay, no, yo no me acuerdo, no nos acordamos ni qué ropa usamos, ni qué almorzamos, nada de eso. ¿Cómo vamos a pretender recordar lo que hemos hecho en otras vidas? Tenemos nuestra conciencia dormida porque somos completamente mecánicos. Entonces, como no recordamos muy bien esos actos egoicos que hemos dejado manifestar a todos nuestros yoes, por eso necesitamos tener un muy buen dinero cósmico, es decir, Dharma. Y ese Dharma se va a ganar producto del sacrificio por la humanidad. Cuando una persona empieza a hacer sacrificio, empieza a aplicar el factor de la mística, pues va a tener muy buenos ingresos. ¿Para qué? Para pagar esos diversos karmas que se nos van a venir, que se nos van a presentar, pero si tenemos esa capacidad y tenemos ese dinero, pues podremos algunos irlos, digámoslo así, como soliviando. Veamos que cuando nosotros estamos enseñando, encarnamos esa fuerza del Padre. Lo decía en un principio que es el oficio sagrado. El oficio sagrado es el de la enseñanza, es el de la sabiduría. Cuando uno está enseñando, pues uno tiene más contacto con esa fuerza de nuestro propio ser, de nuestro propio Padre. Vamos a hacer también sacrificio, ¿por qué? Porque necesitamos mucha fuerza para los diferentes trabajos, para el desdoblamiento, para la meditación, para la retrospección, para hacer negocios con la ley, necesitamos tener unos muy buenos ingresos. Vamos a ver que vamos a comprender más estas conferencias, este conocimiento. Cuando uno empieza en un inicio a ver estas charlas, uno dice, no, pero hay cosas que yo no entiendo, esto no me parece que sea así. Bueno, y uno se da la oportunidad de ver un segundo temario para que no se nos olvide, para profundizar más en cada tema, esa repetición de ciclos, pues va a hacer que uno pueda comprender más el temario, va a hacer que los instructores se vuelvan también más profundos, ¿sí? Cuando nosotros nos descuidamos con el trabajo interior, pues sencillamente todas las conferencias van a hacer lo mismo. Pero si nosotros estamos buscando practicar cada una de estas conferencias, hacer lo más que se pueda, va a ser algo diferente. Cada vez va uno a decir, uy, no, y yo no me había dado cuenta de esto, yo no había entendido este tema, ahora sí ya comprendo por qué se dice tal cosa. Y eso es lo que le va a dar ese entendimiento, esa profundidad al instructor. Eso es como cuando ustedes, por ejemplo, ven una película. La ven una primera vez y bueno, no, así estuvo buena la película, pero uno la ve una segunda vez y uno dice, ve, yo no me acordaba de esta escena y yo no había visto que en esta escena la actriz tenía esto y volvemos y la repetimos y vamos a ver más detalles y seguimos repitiendo. Así sucede con este conocimiento. En la medida en que nosotros vamos estudiando esas conferencias, vamos viendo los ciclos de conferencias, vamos preparándonos también para empezar a enseñar, pues ahí es donde nosotros vamos a decir, uy, no, este conocimiento es interminable. Sencillamente hay muchas cosas que tenemos que explorar de nosotros mismos. Entonces, una mayor conciencia implica un mayor compromiso con nuestro propio ser. En la medida en que nosotros vamos eliminando nuestros defectos, esa conciencia va despertando y esto nos va también dando un mayor compromiso. Vamos a ver que el sacrificio es importante también para no caer en entropía. Esa noche cósmica donde uno dice, bueno, me siento estancado, no entiendo qué pasa con este defecto, lo he estudiado, le he metido horas de meditación, pero ¿qué sucede? Bueno, pues podemos salir a hacer sacrificio, podemos dictar una conferencia y lo que les decía ahorita, uno va a empezar a volver a rescatar ese sabor, trabajo, esa sabiduría y eso es producto del sacrificio por la humanidad. Veamos que el que trabaja para el Cristo lo encarna. Lo decía en un momento, el Cristo empieza a desarrollarse en el momento en que nosotros empezamos a hacer esos super esfuerzos, ese trabajo interior psicológico de nosotros y va a tener un mayor desarrollo en un proceso que se conoce como la segunda montaña, donde se da el nacimiento de esa fuerza dentro de nosotros. Esto es un tema de fase B, lo veremos más adelante. Por el momento diré que el trabajo del conocimiento de sí mismo es buscar cristificarnos, desarrollar esa fuerza, ese fuego en nuestro mundo interior. ¿Cómo? Robándoselo a los defectos. Vamos a liberarnos para volvernos más útiles, no para volvernos malos ni para ser perversos, no para despertar poderes
y empezar a torcernos y torcer a las demás personas, no. Es para empezar a ayudar y a servir desinteresadamente a la humanidad. Es un placer muy satisfactorio cuando uno puede ayudar desinteresadamente a una persona. Yo creo que ustedes han experimentado, por ejemplo, cuando le ayudan a alguien y ustedes sienten ese agrado en el corazón, sienten esa felicidad, así esa persona no les haya o agradecido o ni siquiera se haya enterado que ustedes fueron los que le ayudaron. Eso se siente una satisfacción. Así sucede cuando nosotros empezamos a enseñarle a las personas, cuando se hace una fuerza, un grupo de personitas que empiezan a tener inquietud, que quieren empezar a saber más, a ahondar más, a comprender más. Esto es algo maravilloso. Veamos que necesitamos en este camino probatorio tener un discípulo para cuando nosotros concluyamos el trabajo de la autorrealización. Esto lo vamos a explicar también más adelante. Lo importante es tener en cuenta que este conocimiento no es individual, no es que se quede para uno y yo me voy a autorrealizar y yo voy a ser mejor persona y yo me voy a deslindar de todo esto. No, acá debemos bregar a mirar cómo sacamos otras conciencias para que busquen ese proceso de la autorrealización y para eso necesitamos también ir sacando instructores, ir buscando ese discípulo, esa persona que va a estar a cargo de también llevar este conocimiento en diferentes partes del mundo. Si nosotros continuamos observando, todas las personas piensan que con haber escuchado una conferencia es suficiente, pero lo que les decía ahorita, esa profundidad del temario, mire, les puedo contar algo. En algún momento teníamos una alumna y ella se vio 3 temarios, uno detrás de otro, 3 ciclos de conferencias. Pero cuando ella empezó a prepararse, cuando ella empezó a estudiar, empezó a buscar cómo comprendía y cómo ponía en práctica cada conferencia, pues me dio alegría que en un punto yo me dijo, no, pues hasta ahorita entiendo qué es esto. Y yo decía, pero le hemos hablado ya casi 3 años del tema y hasta ahorita lo entiende. Es que así es. En algún momento teníamos también otra persona que decía, no, yo voy a empezar a dictar conferencias cuando yo entienda todo el conocimiento. Es decir, que jamás vamos a empezar porque uno debe iniciar es con la práctica. Y en la medida en que nosotros empezamos a prepararnos, empezamos a poner ese estudio, esa reflexión en cada conferencia, nuestro propio ser nos va a dar ese regalo, digámoslo así, por excelencia, y nos va a dejar entender ciertas cositas. Eso es producto de darle sabiduría a las demás personas. Entonces no podemos pretender volvernos profundos siempre viendo un temario y ya, no, esto yo no lo entendí, no. Es un trabajo, un sacrificio consciente y unos padecimientos voluntarios lo que nos va a llevar a nosotros a poder entender y comprender cada vez más este tema. Veamos, tomamos el temario, empezamos a estudiar conferencia por conferencia de la 1 a la 50 y esto va a hacer que nosotros podamos empezar a interiorizar ese conocimiento y ponerlo en práctica. Cuando uno dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se está refiriendo a esa sabiduría. Llega a nosotros, llega a nuestro corazón a través del Padre. Entonces, cuando uno le hace la súplica del Padre nuestro, danos el pan de cada día, estamos pidiendo esa sabiduría. Veamos que no solamente se vive de comida física. Nosotros pensamos, no, sí, la comida física. ¿Y dónde queda el sol? ¿Dónde quedan esas manifestaciones que llegan a nosotros a través de dimensiones superiores por medio de la glándula pituitaria y de la pineal en el momento en que nosotros empezamos a extraer esa sabiduría por medio de un camino secreto, por una puerta muy especial? Esa sabiduría baja a nuestro corazón y eso es lo que se conoce también en algunos casos como la intuición. La intuición es esa capacidad de uno poder conectarse con la voz de nuestro propio ser, de nuestra propia conciencia, es decir, de nuestro Dios interior. Hay diversas formas para sacrificarnos por la humanidad, entonces ya vimos las reglas que debemos tener en cuenta, ya vimos el por qué debemos hacer sacrificio. Ahora veamos los diferentes métodos para llevar este conocimiento. Es necesario ver que hay 2 formas de hacer sacrificio por la humanidad. Una es pescar y la otra es enseñar. Pescar es buscar personas que estén interesadas en hacer la obra, en autorrealizarse. Eso es pescar, ¿no? Irse a un parque y dar unas introducciones a las personas que estén muy rápidamente, uno les habla, les deja una inquietud y ya la persona
verá si sigue, es una decisión ya del individuo. Si continúa con las conferencias o sencillamente, sí, no, es muy interesante, pero no me interesa. Ese es el pescar. ¿Y cuál es el enseñar? El enseñar requiere que uno empiece a prepararse, empiece a estudiar estos temas y hay algo que se conoce como los fogueos. Entonces, para nosotros empezar a enseñar, debemos aprender primero las conferencias, debemos prepararnos. Veamos las diferentes formas de hacer sacrificio. Cuando uno empieza a hacer sacrificio, la primera forma es asistiendo a las conferencias. Es decir, que acá estamos haciendo sacrificio, tanto los que asisten como quien la está dando. Y es igual de válido. Estamos sacando un tiempo, en vez de ver una novela o un partido o algo en el celular o compartir con la familia, estamos invirtiendo ese tiempo para ver una conferencia que nos va a ayudar a nosotros a entender algo de nosotros mismos. Ahí estamos empezando a hacer sacrificio. Luego, ¿uno qué empieza a hacer? Pues uno va a empezar a invitar a la familia, amigos, vecinos, conocidos, a todas las personas que se puedan a las conferencias. Cuando nosotros ya hemos invitado a la mayoría de las personas, pues que sigue, vamos por el resto de la humanidad. Es decir, vamos por el resto de los hermanos del planeta Tierra que requieren un conocimiento para poder liberar su conciencia. Eso es puntual. Pegando afiches, entregando volantes, haciendo campañas publicitarias. Para poder sacrificarnos debemos ir reflexionando cada conferencia. Tampoco podemos sentarnos acá y pues dar interpretaciones que nosotros consideramos no. Existe un temario y este temario es como las pistas que se deben tener en cuenta y ya fruto de esas comprensiones, de esas reflexiones, de la experimentación directa, bueno, hay compañeros que comparten ciertas cosas, ciertas vivencias. ¿Para qué? Para que uno analice y sencillamente extraiga lo que considera que puede extraer y lo que no, sencillamente uno lo va experimentando, uno mismo. Más adelante, entonces, empezarán los fogueos. ¿Qué son los fogueos? Pues los fogueos es que la persona quiere, por ejemplo, estudiar la conferencia 1 y se la dicta al instructor para que el instructor no es que lo corrija y le diga, está mal o está bien, no, para que sencillamente el instructor le diga, bueno, mira, acá lo importante es profundizar en este aspecto, en esto, listo, ya la tiene, empiece ya a enseñarle a otras personas, ya uno con la introducción puede empezar a definir gente. Ese es el objetivo, definir gente, buscar personas, pescar personas que quieran hacer un trabajo. Y en la medida en que se va preparando, bueno, pues irá fogueándose la conferencia 2, 3, 4, hasta llegar a las 50. Luego, ¿qué sigue? Pues ya después seguirá a colaborar en la sala donde asiste con algunas conferencias, si quiere colocar un horario. Posteriormente abrirá su primera sala y se va a hacer cargo de ella. Es decir, que va a empezar solito, se va a soltar a dictar un temario. Eso es lo importante. ¿Y cómo vamos a hacer para pulir el dictar ese temario? Empezar a vivenciar cada conferencia. Si yo voy a dar una conferencia que habla de la muerte, pues bueno, tratemos de mirar a ver cómo la pongo en práctica esta semana y si la tengo que dictar el viernes o el sábado, bueno, tengo algo que pueda compartirle a las personas y que sea una vivencia. Es muy triste y a todos nos pasa que muchas veces uno se estanca en el trabajo y uno simplemente habla, pero digamos, experiencias de otras personas o habla sin conocimiento. Imaginémonos dar una conferencia del desdoblamiento astral y nunca habernos desdoblado, pues es muy desagradable. Por eso es importante practicar, tener comprobación para que nosotros tengamos esa seguridad de lo que estamos hablando. Bueno, después se irá a abrir más salas, se irá a difundir el conocimiento. Muchas veces hay personas a las que han mandado a otros lugares, a otros países. Ahorita por el tema de la pandemia, bueno, pues toca virtual, pero antes de la pandemia habían personas que, bueno, tenían que coger para España, otros tenían que ir a México, otros a Perú, a Chile, a buscar cierta persona, a llevar ese conocimiento, dictar un temario y bueno, listo, a pescar que esa conciencia que está interesada. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta de la responsabilidad que tenemos. Más adelante se abrirán grupos, también se pueden escribir libros del conocimiento, hacer campañas publicitarias locales, nacionales, mundiales. Por ejemplo, este grupo de conocimiento de sí mismo, a través de la autorrealización, de la página de autorrealización del ser por YouTube,
es una cadena de compañeros que estamos llegándole a todos los países que más podamos. Acá estamos enfocados en Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pero hay compañeros que están en República Dominicana, que están en Guatemala, otros que están en México, así virtualmente, otros tienen Perú, Chile, algunos que tienen otros idiomas están en Brasil, en Francia, en Italia, en Reino Unido, en la India, bueno, hasta en Japón. Entonces, acá nos damos cuenta de la importancia que es uno poder hacer una sola fuerza. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es, no importa donde nosotros vayamos a enseñar, todo se vuelve fuerza. Podemos en la calle, en un parque, en una cafetería, ahorita como lo estamos haciendo de forma virtual, eso se va a volver fuerza y esa fuerza la necesitamos para avanzar. Algo necesario para nosotros entender es que el mayor sacrificio que una persona puede hacer es despertando para ayudar a los demás. Ayudar en tinieblas nos limita. Es decir, se tiene el ánimo de ayudar, quiero enseñarle a una persona, pero si yo estoy en tinieblas interiores, como todos nosotros, porque acá no hay ningún despierto ni ningún maestro, pues ese sacrificio de uno empezar por hacer el esfuerzo de despertar, de comprender, de estudiar ciertos agregados, es luz para las demás personas. Entonces, no nos quedemos con esas tinieblas porque nos va a limitar el trabajo del sacrificio por la humanidad. Vemos todos estos grandes maestros que han dejado luz, irradian esa luz y esa luz es esa sabiduría. Entonces, el mayor sacrificio es despertando nosotros para poder guiar consciente y objetivamente. Debemos servir a la humanidad y debemos empezar, definirnos por empezar. Veamos qué es lo que no nos deja. En algún momento a uno no lo deja la timidez, le da miedo hablar en público o le da pena equivocarse. En algún momento alguien decía, no, pero es que si me preguntan algo que yo no sé, bueno, pues seamos sinceros, mira, no sé, quedo pendiente porque no sé. ¿Por qué el orgullo quiere sacar pecho y querer responder cosas que no sabemos? Hay personas que me han hecho preguntas y sinceramente no sé, porque aquí no nos las sabemos todas, porque quien tiene esa sabiduría es nuestro ser, pero si todavía no nos hemos conectado con él o no lo dejamos manifestar, pues estamos en tinieblas. Por eso es importante la comprobación, la práctica hace al maestro. ¿Por qué tantas personas llegan a estos conocimientos y se quedan poquitos? Veamos que internamente, cuando nosotros nos soñamos con un bus, así como tipo escolar, ese bus representa la sala de conferencias. Y tristemente, a veces el instructor tiene la capacidad de vivenciar astralmente que el bus se llena, se suben ciertas personas, pero que 2 paradas o 3 paradas más adelante se baja un número determinado de personas. Esto está relacionado con un número de conferencias que va a ver este individuo, pero no tiene el Dharma para seguir, digamos, permaneciendo en este conocimiento. Entonces, ese Dharma nos lo va a dar el empezar a hacer, el empezar a sacrificarnos de una forma muy desinteresada por los demás. El amor siempre se va a ver en las obras. El desamor a raíz de ese temor se va a ver en la omisión. Entonces, reflexionemos qué es lo que no nos deja servir desinteresadamente en muchos aspectos de nuestra existencia. Y ahí vamos a poder ver esos defecticos, esos egoístas, grandes egoístas, que es todo nuestro ego, que no nos deja hacer un trabajo de despertar nuestra conciencia y buscar que los demás tengan ese conocimiento también para despertar su propia conciencia. Bien, esta es la conferencia. Los invito entonces para recibir el audio, lo PDF, alguna inquietud relacionada con esta charla. Bienvenida sea. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp cerrado para compartir el material y pues no incomodar a las personas de pronto con spam. Si quieren alguna tutoría o alguna propuesta, bueno, ahí a los administradores se la pueden hacer y podemos buscar un espacio donde también se pueden resolver ciertas inquietudes que las personas puedan tener. Los invitamos también a la página de YouTube Autorrealización Centroamérica para que se suscriban y puedan tener más acceso a este material y a todas las charlas, todas las conferencias que nosotros estaremos subiendo. La próxima conferencia es la número 41, se llama La danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Esta conferencia es completamente práctica. Vamos a ver también otro método para hacer sacrificio
y vamos a ver cómo nos podemos conectar de forma consciente y sin cosas externas a nuestro propio ser y cómo vamos a hacer un trabajo de poder llevar y purificar una energía y ayudarle de forma más consciente a nuestro planeta Tierra. Bien, entonces doy paso a las preguntas. Vamos a ver qué inquietudes, qué inquietudes hay y respondemos.